Buenos días a todos. Vamos a continuar con la práctica número 6, creo que es, ¿verdad? A mí se me olvidan los números. Sí, la número 6, la que es para validación de datos. Les comparto pantalla por acá. Teníamos que esto era lo que había que hacer, ¿verdad? Habíamos empezado a trabajar con, bueno, lo que teníamos era el abastecedor, que teníamos que consolidarlo. Hay diversos archivos que tenemos que ir abriendo. El usuario va escogiendo cuál es el que va a consolidar y teníamos que fijarnos si estaba completo o no. Si estaba completo, lo consolidábamos en un archivo como en este, ventas 2019, embutidos y quesos. Si no, pues entonces teníamos que marcarlo. Habíamos visto algunos elementos que van a ser necesarios para la programación, ¿verdad? Como el get open file name, como acá esta propiedad interior.colorindex para rellenar celdas de un color específico. Habíamos visto cómo se hacía lo de la fórmula local, que tenemos que construirla. Y bueno, el message box, pero ya gestionando las respuestas del message box, no es solo desplegar el mensaje, sino ver cuáles botones vamos a incluir en la pantalla y cómo sabemos cuál es la respuesta que nos da el usuario. Y después la parte del on error para otros errores que se puedan generar durante la ejecución que eventualmente no podamos gestionarlos. Como les decía, si voy a abrir un archivo, ¿qué pasa si el archivo está corrupto, está dañado? Pues entonces donde Excel trate de abrirlo no va a poder, me va a generar un error. Entonces ese tipo de elementos lo podemos gestionar a partir de la cláusula on error. Y dijimos que el on error tenía dos formas como modalidades. Resume next significa que yo le digo, aunque haya un error, siga con las instrucciones tal y como están planteadas. Y eso lo dijimos que se hacía cuando yo tengo instrucciones que dependiendo del resultado pueda manejarlo. Por ejemplo, si yo voy a abrir un archivo, yo le puedo decir resume next y entonces la instrucción que sigue después de abrir el archivo es si el archivo me dio, es igual a nada, entonces ya yo cambio la programación, ¿verdad? No es lo mismo que si se logra abrir el archivo. Entonces, digamos, ahí estoy controlando el error. Y el goto, que era cuando yo ponía una etiqueta en alguna parte de la programación y entonces en el caso de que ocurra un error, la programación brinca hasta donde está esa etiqueta. Eso era lo que habíamos visto, habíamos hecho este algoritmo y creo que ya con eso estábamos, habíamos hecho algunos ejercicios y demás. Y entonces ya vamos para desarrollar este algoritmo que dijimos que lo íbamos a hacer en un nuevo archivo. Y el nuevo archivo es este, que va a ser el registro de las consolidaciones, que es donde tenemos que poner el nombre del archivo que estamos consolidando, el nombre del local, y ya todo eso lo habíamos visto en los requerimientos que ya lo teníamos, la fecha de consolidación, que es la fecha del sistema, y la cantidad de líneas incompletas. Y de hecho dijimos que íbamos a tener el botón acá para poder hacerle el clic y que se ejecutara. ¿Alguna pregunta de lo que llevamos hasta ahora? ¿De algo que hayan repasado, estudiado, que no entendieron completamente o lo que sea? No, ok. Entonces vamos a continuar, vamos a ir a la parte de programador aquí. Y ya vamos a empezar con la codificación del algoritmo. Entonces, acá en el algoritmo me decía, primero vamos a solicitar el archivo que se va a consolidar y vamos a abrirlo. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces, con esto primero, yo tengo que tener, recuerden, ¿verdad? Que cuando abro el archivo, cuando le digo al usuario que puede escoger el archivo más bien para abrirlo, entonces yo tengo que guardar toda la información del archivo, la ruta de directorios y el nombre y todo eso en una variable de tipo texto. Entonces voy a declarar, tengo aquí nombre archivo. ¿Okay? Eso es lo que voy a hacer. Ahora, ¿cómo pido yo? La idea aquí, para que veamos bien, porque acuérdense, cuando uno está haciendo esto, también tiene que ver cómo va a ver el usuario, ¿verdad? Y entonces así es como nosotros ordenamos nuestra programación. La idea es que el usuario abre este archivo y le da clic a realizar consolidaciones. Entonces ya ahí el usuario dijo, quiero hacer una consolidación. Entonces lo que vamos a decirle primero es que abra el archivo,
¿verdad? El archivo que va a ser consolidado. Entonces, nosotros le decimos a esto, ¿verdad? Voy a ir poniendo comentarios para que no se les vaya a enredar. Solicita el nombre del archivo. Y esto lo hacemos con nombre archivo igual application.getOpenFileName, donde en este caso vamos a restringirlo. Vamos a ponerle que sean solo archivos Excel. Ponemos aquí, ¿verdad? Para que solo me despliegue archivos Excel. No me va a poder abrir ni PowerPoint, perdón, ni imágenes, ni nada más que archivos Excel. Ahí entonces solo solicito el nombre del archivo, ya que es lo que me dice, y además que lo voy a abrir. Para abrir el archivo necesito una variable de tipo workbook. Entonces voy a declararla. Aquí podemos poner archivo origen. Y es de tipo workbook. Recordando que workbook es un objeto. Al ser un objeto, entonces cambia la forma en la que le asignamos valores. Esto es una variable, solo le ponemos el igual. Cuando es un objeto, tengo que ponerle la cláusula set y después hacer la asignación. Entonces aquí vamos, aquí abre el archivo. Estos comentarios los pongo para que se acuerden, porque me pasa mucho que se confunden y creen que como eso dice get open file name, ¿verdad? Donde ven el open ahí tal vez se confunden y creen que con solo eso se abre el archivo. No, ahí solo tengo el nombre del archivo que voy a abrir. Aquí es donde lo abro. Entonces yo le digo... Perdón, permiso. Claro, claro. Eh, ¿Qué fue lo que dijo lo de set? Esto que está acá, que estoy poniendo. Esta es una variable de memoria normal, ¿verdad? De tipo string. String, integer, byte, variables corrientes de memoria. Yo les asigno un valor, en este caso este valor, de esta forma. Nombre de la variable igual y el valor que le voy a asignar. Cuando tengo variables de tipo objeto, workbook, range, sheet, cualquiera de los objetos que tenemos en Excel, para asignarles un valor, yo tengo que utilizar esta cláusula que está aquí, set. En este caso, el nombre de la variable de tipo objeto, que es archivo origen, que es un workbook, igual, y ahora sí le pongo qué es lo que le voy a asignar. ¿Ya? Siempre que tenemos una variable tipo objeto, para asignarle un valor es con esta cláusula set. Ves que esta no la tengo aquí en nombre archivo, porque nombre archivo no es una variable de tipo objeto, es una variable corriente. Porque recuerden que las variables de tipo objeto tienen todas las propiedades, eventos y métodos que tiene el objeto. La variable de memoria corriente solo tiene un espacio en la memoria donde se pone un valor. Esa es la diferencia. Entonces, siempre que es una variable de tipo objeto, como les digo, workbook, sheet, range, hay un montón más, ¿verdad? Cualquier objeto hay que ponerle set y después hacerle la asignación del valor. Ahora, ¿quedó claro? Sí, perdón. Sí, pero muchas gracias. Ok, entonces acá dijimos, bueno, ¿qué pasa si el archivo llega, me escoge el archivo, el usuario me escoge el archivo y el archivo está dañado y donde lo abre hay un error? Ok, entonces, antes de la instrucción donde se podría generar el error, que en este caso es la de abrir el archivo, yo debería entonces decirle, voy a gestionar el error. Yo le voy a decir, ok, en este caso, on error, continúe, no haga nada. No se detenga, sino que siga con la instrucción que continúa. Y entonces aquí hago yo la validación. Yo voy a fijar si archivo origen is nothing, o sea, no le pudo asignar nada, entonces, en este caso es que no pudo abrir el archivo. Entonces yo le voy a decir, digamos, al usuario, no se pudo abrir el archivo y ahí le pongo el nombre del archivo. Esa es una forma, ¿verdad? Aquí entonces, en el caso de que sí se haya podido abrir, entonces comienza la consolidación, solo en ese caso. Y aquí tengo un endif y listo.
Esta es una forma, ¿verdad? Recuerden que en programación hay muchas cosas de hacer todo esto. Yo podría también decir aquí, en este else, ¿verdad? Lo que le estoy planteando en este momento, hacemos la programación. Yo por aquí podría decirle, ok, le genero el error al usuario y le digo, salga de la programación. En cuyo caso, si necesito el endif y ya este se va. ¿Ok? Porque entonces aquí llega donde el archivo no le asignó nada, despliega el mensaje y dice exit sub se viene al end sub y ahí ya sale. Entonces no me va a hacer nada más. Cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Okay? Aquí recuerden que yo voy a tratar de explicarle algunos ejemplos, ¿verdad? En varias cosas para que ustedes escojan lo que más le entienden, lo que lo sienten más claro y que para efectos de examen y demás ustedes puedan decidir cómo hacerlo, ¿verdad? Pero entonces esas son las dos formas. O uso el else para esta parte de comenzar la consolidación o le digo que salga aquí directamente. Entonces ya con esto ya yo gestioné este error. Si no lo logro abrir, es esto, ¿verdad? No se le asignó nada. Pues entonces despliega esto y no me va a hacer nada más. ¿Ok? Ahora, esa es la primera parte de solicitar el archivo que va a consolidar y abrirlo. ¿Ok? Entonces, si aquí esto no es nada, es decir, si le asigno algo, entonces ya el archivo está abierto. ¿Ok? Este archivo, perdón, este archivo ya está abierto. Con este nombre de archivo en este objeto. Entonces, tenemos que acordarnos que en algún punto hay que cerrar el archivo. ¿Ok? Para que lo tengamos ahí en mente. Voy a poner entonces aquí las instrucciones para que no se nos olvide. Vamos a salvar y cerrar el archivo. Entonces yo aquí le pongo archivo origen.save y archivo origen.close para no abrir archivos y dejarlos ahí abiertos. Después lo acomodamos bien, pero pongo las instrucciones para que no se me olvide que está un archivo abierto. Vamos, entonces. Ahora me dice acá. Tengo que identificar cuál fila de archivo consolidado se deben escribir los datos y demás. Claro, ya por tener ese archivo abierto ya no tuve problemas, entonces yo tengo que abrir donde voy a consolidar y ya hacer la lectura. Pero como estoy gestionando esos archivos y tengo que pensar acá, ¿verdad? Aquí, ojo a este paso, que me dice preguntar al usuario si desea consolidar otro archivo. Ahí entonces va a haber un ciclo de ejecución. Un ciclo de ejecución, un ciclo de ejecución, un ciclo de ejecución. Donde ese ciclo de ejecución, ¿verdad? Yo voy a estar solicitándole al usuario el archivo que quiere abrirse. Entonces, si yo le digo, bueno, sí le di clic a registrar consolidaciones. Entonces se despliega la ventana, yo escogí hacer la consolidación de la pulpería Don Máximo. Cuando termine la Don Máximo me dice, ¿quiere consolidar otro archivo? Sí. Entonces vuelvo a escoger otro nombre de archivo. Entonces ahora voy a hacer el de la orquídea. Entonces se consolida y ahí me vuelve a preguntar, ¿quiere consolidar otro archivo? Sí, bueno, ahora el del camino. Hasta que ya yo le diga no, es donde voy a terminar ese ciclo. Entonces por ahí digo, ok, bueno, hay un ciclo ahí de lectura de archivos. ¿Cómo lo voy a poner yo acá? Entonces yo puedo decir, ok, ojo que esta es la parte que ya se tiene que empezar a repetir, ¿verdad? Donde yo pido el nombre del archivo, ¿verdad? Eventualmente salgo de esto, ¿verdad? Si no se pudo abrir y después continúo con la consolidación. Eso es parte del ciclo. Entonces yo puedo poner aquí puedo hacer una variable de memoria, por ejemplo, donde yo lleve el control de cuántas veces el usuario me ha dicho que sí quiere seguir o más bien hasta cuándo me va a decir que no quiere seguir, por ejemplo. Entonces,
yo puedo hacerlo así. Este es el ciclo de solicitud de archivos. ¿Ok? Entonces yo puedo ponerle do esto. Aquí tengo el ciclo. Yo voy a intentar esto porque prefiero intentarlo. Ya eso es costumbre mía. Y aquí le digo hasta cuándo va a continuar haciendo esto. Aquí me falta todavía una condición. Así que se me pone el error, tranquilo. Voy a abrir esto para que recordemos lo que habíamos hablado. Esta. Que estos son los valores de retorno dependiendo de lo que yo ponga, ¿verdad? En el message box. Dijimos entonces que yes, ¿verdad? Vale 6 y no vale 7. Entonces, cuando el usuario me diga que no quiere continuar en un message box, el valor que me va a devolver va a ser 7, ¿cierto? Entonces, yo voy a tener una variable de memoria acá. Voy a quitar esto, que se va a llamar respuesta, ¿ok? Y en respuesta, vamos a poner que es un tipo byte. Respuesta, al declararla de tipo byte, inicialmente vale 0. 0, ¿verdad? Perdón, 0 no es igual a ninguno de estos valores. Yo le voy a decir entonces que va a continuar con este ciclo hasta que respuesta sea igual a 7. ¿Ok? Entonces, habíamos visto en ofimáticas, fue el que más trabajamos, bueno, es el ciclo for, ¿verdad? Que ese, si yo tengo, digamos, por fila igual a 5, to, 20, next. Y aquí están las instrucciones, ¿verdad? Instrucción 1, instrucción 2, etc. Este ciclo, ¿qué es lo que hace? Mientras esta condición sea verdadera, va a ejecutar estas instrucciones. Incrementa el valor de fila y vuelve a revisar. Si sigue siendo verdadera, ejecuta las instrucciones y vuelve, incrementa y vuelve a revisar. Así se hace siempre. Entonces yo reviso primero la condición antes de ejecutarlas. Eventualmente estas instrucciones nunca se van a ejecutar si esta condición nunca fue verdadera. Eso pasa con el for. Cuando usamos el while, tengo el while, vamos, fila en hora 20, pongo aquí el went, ¿verdad? Ay, cosa. Y aquí es igual, ¿verdad? Instrucción 1, la instrucción 2. Sucede igual, ¿verdad? El while revisa primero la condición. Si la condición es verdadera, ejecuta estas instrucciones, llega acá y vuelve a revisar la condición. Si es verdadera, ejecuta las instrucciones, se devuelve al principio, vuelve a revisar. ¿Cuándo deja de ejecutarse? Cuando esta condición es falsa. ¿Ok? Así es como funcionan estos. Cuando yo tengo el do loop until, resulta que es al revés. Ahí, aquí. Entonces, aquí tengo la instrucción 1 igual, aquí tengo la instrucción 2. Vean que aquí hay muchas cositas que vayan apuntando, que lo tengan claro. Cuando yo tengo un ciclo de este tipo, llega, empieza el ciclo, no revisa ninguna condición, sino que obligatoriamente va a venir por lo menos una vez a ejecutar estas instrucciones. Después de que las ejecuta la primera vez, revisa por primera vez la condición. ¿Ok?
y va a seguir repitiendo las instrucciones mientras esta condición sea falsa. ¿Ok? Entonces, vean que aquí, por ejemplo, yo ponía mientras sea verdadera, ejecuta. Aquí es mientras sea falsa, ejecuta. En el momento en el que esto sea verdadero, deja de ejecutar. Entonces, por lo menos una vez va a venir a ejecutar esto hasta que llegue a revisar la condición. Eso es lo que vamos a hacer ahora, porque yo sé que si el usuario a mí me dijo, hizo clic al botón que dice registrar consolidaciones, por lo menos una vez lo va a hacer. Entonces, por lo menos una vez vamos a pedir el nombre del archivo y vamos a generar esto, ¿verdad? Eso es así. Entonces, yo voy a venir, voy a abrir el archivo. Aquí yo creo que le puedo decir, no, aquí lo podemos terminar. Aquí podemos salir. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aquí tengo que preguntarle al usuario, porque acuérdese que todo ciclo necesita una condición de finalización y que nosotros garanticemos que el ciclo se termine. Porque si no se queda ahí enlupado, ¿verdad? Ahí se queda y nunca termina y hay que apagar Excel. Entonces, preguntar al usuario si desea consolidar otro archivo. Entonces, aquí nosotros vamos a decirle la respuesta va a ser igual al message box con el mensaje, ¿verdad? Desea consolidar otro archivo. Vamos a ponerle, ¿verdad? Los botones que nosotros queremos utilizar, que dijimos que era VB, Yes, No. Esas son las dos posibilidades. O si quiere o no quiere. Y digamos que le vamos a poner el icono del question, ¿verdad? Para que sea como pregunta. Y con eso es suficiente. Ay, ¿qué se me hizo? Y nada más. Entonces, si respuesta es 7, que es decir, me dijo que ya no quiere continuar con base en este cuadro, entonces, cuando llegue a revisar, esto va a ser verdadero. Y al ser verdadero, termina el ciclo. Si respuesta es cualquier otra cosa, entonces va a volver a pedir el nuevo nombre del archivo, lo va a volver a abrir y ahí vamos a continuar. Voy a quitar estos de aquí porque estos no los estamos ocupando. Estos eran solo para la explicación. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Queda esto claro? Es un nuevo tipo de ciclo, ¿verdad? Que estamos utilizando. ¿No? Ok. Entonces, ya con esto tenemos la respuesta que está aquí, tenemos el archivo de origen y el nombre del archivo. Entonces vamos a ir haciendo este ciclo. ¿Ok? Es más, podríamos probarlo. Sí, podríamos probarlo. Lo abre, lo cierra. Vamos a poner aquí nada más un mensajito. Nada más, para que vean. Ejecutamos. Entonces yo llego y escojo, ¿verdad? Yo les digo, es aquí, es aquí. Voy a abrir este. Ahí está abierto, ¿verdad? Ahora lo cierro. ¿Quiere consolidar otro archivo? Yo le digo sí. Ahora entonces escojo otro. ¿Cuál otro? No sé, cualquiera. En este momento no importa porque no lo estamos procesando. Abrir. Ahí está abierto este. Ahora le voy a decir, ¿desea consolidar otro? No. Se terminó. Eso es lo que estamos haciendo ahora, nada más. Entonces vean que ahí tengo ese ciclo, ¿verdad? Donde yo le sigo preguntando, le sigo preguntando, le sigo preguntando, hasta el momento en el que ya el usuario me dice que no. Voy a salvar. Recuerden seguir salvando estas cosas. Si no hay preguntas, continuamos con la consolidación. Entonces, ahora es cuando yo tengo que venir a hacer toda la consolidación, ¿verdad? Es decir, al archivo, el leer,
es abrir el archivo también donde voy a dejar todo el consolidado, todo ese tipo de cosas. Entonces, como son muchos elementos, es una macro grande, vamos a trabajarla en una macro separada y también para practicar esto de enviar parámetros y demás. Habíamos dicho que ocupábamos una variable que sea las líneas incompletas. Y habíamos dicho que ocupábamos el nombre del local también. Ok, entonces vamos a hacerlo así. Yo voy a tener una función, ahora les digo por qué una función, que se va a llamar consolidar archivo y que va a recibir como parámetro un archivo que es de tipo corp y me va a devolver un valor booleano. ¿Ok? Esta es una. La otra que voy a tener va a ser una subrutina que se va a llamar registrar. Y esa registrar, vamos a ver, esa yo creo que no ocupamos parámetros. Bueno, yo creo que no. Vamos a ver, entonces, lo que voy a hacer aquí es que al comenzar la consolidación yo voy a decir, ok, voy a ejecutar esta consolidación. Y en esta consolidación, de esa consolidar archivo, lo que va a hacer es que va a abrir el archivo destino, el consolidado. Va a hacer la lectura del archivo origen, que es el que ya tengo abierto, y voy a ir verificando que tenga todos los valores con las condiciones que nos daban en las instrucciones. Si falta algo, lo marco en amarillo, como hemos dicho. Si no falta nada, lo escribo en el archivo consolidado y al final ya terminé de hacer eso. Entonces, tengo que actualizar ahí las líneas completadas, perdón, las líneas incompletas y tengo que actualizar con cada archivo, cuando estoy leyéndolo, el nombre del local. Entonces, como eso lo voy a trabajar aquí, pero también las líneas incompletas y el nombre de archivo las necesito en esta macro, registrar, porque tengo que escribir aquí el nombre del archivo, aquí el nombre del local y aquí las líneas incompletas. Entonces, son variables públicas. Yo las necesito disponibles en varias macros sin perder el valor de cada una, ¿cierto? Entonces, voy a declararlas aquí arribita. Voy a poner entonces public, ¿verdad? Una se va a llamar líneas incompletas, que va a ser de tipo integer. Y la otra va a ser el nombre del local, que va a ser de tipo string. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le estoy poniendo aquí un parámetro? Archivo. Esto es adrede. Yo podría hacerlo público y no tengo que declararlo en ningún lado, más que en arriba, y entonces no tengo que pasarlo como parámetros. Pero lo quiero poner aquí para que nos acostumbremos a trabajar con parámetros, que siento que es algo que no le hemos dado tanta fuerza. Entonces, yo lo que digo acá es que esta función va a recibir este archivo como parámetro, que es el archivo de donde están los datos origen, los que voy a consolidar, y voy a leer ese archivo. ¿Cuál es ese archivo? Pues es este que está acá. Aquí ya yo sé cuál es porque ya lo abrí. Entonces, cuando yo ejecute esto, voy a mandarle ese archivo como parámetro. ¿Por qué es de tipo boolean? Porque yo necesito saber si hubo algún error o no hubo algún error. Entonces, si hubo algún error, le voy a dejar a la función, perdón, el valor falso. Y esa es la forma que yo voy a tener aquí para saber si pude consolidar el archivo o no. En el caso de que todo haya salido bien, entonces voy a mandarle como valor de retorno verdadero y entonces no voy a tener ningún problema. ¿Okay? Entonces vean que lo voy a ir haciendo así. Entonces, como esto me devuelve una variable boolean, yo puedo utilizarlo directamente en un condicional. Yo le voy a decir si consolidar archivo con archivo origen, es lo que voy a mandar como parámetro. Entonces, solo si no hubo error, voy a ejecutar
la subrutina que se llama registrar. ¿Ok? Si hubo algún error, puedo poner un message box aquí, donde diga, no voy a hacerlo aquí. Voy a dejarlo en la otra. Aquí solo vamos a poner el ending. Entonces, si no hubo error al consolidar, registro la consolidación. Cierro el archivo de origen y vuelvo a preguntar. Y entonces, esta es, voy a hacer un poquito más grande la ventanita esta. Esta es la macro principal. ¿Ok? Entonces se solicita, ¿verdad? El nombre del archivo, se abre. Si hubo algún error, salimos directo de la función, ¿verdad? No voy a quedarme aquí en el ciclo, ni mucho menos, sino que salimos, porque en el caso de que un archivo esté corrupto, pues es mejor salir y que el usuario vaya a ver qué es lo que está pasando con el archivo. Por lo menos lo vamos a dejar así ahora. Si no hubo error, entonces consolido el archivo. Si no hubo error en la consolidación, la registro. Cierro el archivo de origen, ¿verdad? Y le vuelvo a preguntar al usuario si quiere otro archivo y así continúo. ¿Esto está claro? ¿Sí? Ok. Vamos entonces con consolidar el archivo. Para consolidar este archivo, resulta que ya yo tengo el archivo de datos fuente. ¿Cierto? Ahora, yo necesito abrir el archivo consolidado, que es donde voy a dejar los resultados. Entonces, ese no se lo tengo que pedir al usuario. Digamos que ese ya yo sé exactamente cuál es. Pero sí voy a necesitar una variable de memoria donde yo deje sus resultados. Entonces, vamos a poner aquí el archivo consolidado, que también va a ser de tipo workbook. ¿Ok? Esa yo la ocupo. Voy a necesitar, vamos a ver, como siempre, voy a leer el archivo ¿verdad? El archivo de origen lo voy a leer, entonces necesito la primera fila que voy a leer y la última fila, eso se hace normal, entonces necesito esas variables. Fila, ¿verdad? Es un integer, última fila, es un integer. Y además, en el archivo consolidado tengo que ir a escribir los resultados, entonces la escritura, que también es un integer. ¿Verdad? Son variables de memoria que necesito. Después necesito las variables de memoria para cada uno de los valores que yo voy a escribir en el archivo consolidado. Esos valores los habíamos identificado por acá. Son todos estos, ¿verdad? Yo necesitaba el nombre del local, que ese lo tengo en la variable pública, ¿verdad? Porque dijimos que lo voy a ocupar tanto en este consolidar como en este registrar. Entonces ya el nombre del local lo tengo acá. Necesito el periodo de la transacción, ¿verdad? Que tiene que ser de esta forma, es decir, es un valor de tipo string. Entonces voy a declararla acá. Periodo que es de tipo string. Después tengo el código del producto, ¿verdad? Que es numérico, no necesita transformación, puede ser un número entero. Entonces vamos a ponerlo por acá. Producto. Es este. El nombre del producto, ¿verdad? Dijimos que va a ser una fórmula, igual que la marca, que vamos a usar el buscar V. Ahora, nuevamente, ahí hay varias formas. Yo puedo poner aquí la fórmula o puedo con el código hacer una búsqueda en la matriz. No sé si se acuerdan del archivo, voy a abrirlo. Por acá. ¿Cuál es? Este. Que este fue lo que dijimos acá, que aquí está con buscar V. Entonces yo puedo hacer la fórmula, que es como lo vamos a trabajar hoy. Otra forma de hacerlo es más bien, ¿verdad? Con el código que estamos leyendo en el otro archivo, hacer la búsqueda aquí
para encontrar, hacemos un find de la, no sé, el 8166, resulta que es esa morcilla, ¿verdad? Y entonces agarramos la descripción y agarramos la marca y lo escribimos directamente. Claro, entonces cuando lo escribimos no quedaría aquí como fórmula, ¿verdad? Sino que quedaría directamente el valor escrito, pero funciona, ¿ok? Entonces, por eso se los digo, que funciona, funciona. Entonces, no habría problema. Aquí vean que estamos utilizando productos, ¿verdad? Que es la matriz. ¿Cuál matriz? Esta matriz que está acá. Bueno, aquí lo vemos. Ay. No. Ah, perdón, es que me está seleccionando. Aquí, productos, ese es ahí. Es esta. Entonces, en esa matriz podemos utilizar la fórmula. Entonces, vamos a trabajar con fórmulas. La fórmula es un texto. Es un texto que está como está ahí. Entonces, yo voy a decirle, bueno, ese es el periodo. Voy a tener una para la descripción, ¿verdad? Que es de tipo string. Y una para la marca, que también va a ser, entonces, de tipo string. Después, las unidades vendidas es un valor numérico que viene ya. Habíamos dicho que era un valor entero. Y, ¿verdad? Porque no voy a vender, no sé, 18.5 salchichas, ¿verdad? 18, 19. Entonces es un número entero. Entonces voy a poner por aquí las unidades. Y después tengo otra que sería el monto, ¿verdad? Que ese es de tipo currency. Entonces vean que acá es muy importante que yo entienda muy bien, ¿verdad? Todo esto, ¿para qué lo hice? Esto de los requerimientos de información, porque es lo que me permite también describir, ¿verdad? O identificar cuáles son las variables que tengo que incluir y de qué tipo de dato. Así evitamos errores durante la ejecución porque le estamos asignando valores inadecuados. Por ahí necesitamos eso. Entonces, vamos a abrir el archivo, ¿verdad? Que ya venirá esto. Este paso lo vamos a hacer ahí. El archivo consolidado. ¿Dónde el archivo consolidado es este? ¿Verdad? Les dije, voy a ponerle esto aquí, todo el nombre. Lo tengo en la misma carpeta. Entonces, en este caso voy a abrirlo directamente. Okay. Vamos a poner aquí, abre archivo. Y yo le pongo entonces set, ¿verdad? Por ser una variable tipo objeto, archivo consolidado. Le voy a decir que va a abrir los archivos, ¿verdad? Workbooks.open. Y aquí le digo, de este archivo donde tengo este archivo con macros, workbook.path, ¿verdad? En esa dirección, junto con esto, ¿verdad? Para que me haga el directorio / y ahora el nombre del archivo. Ah, perdón, aquí lo puedo poner así. Directo. Esto es lo que voy a abrir. ¿Ok? Ahora, va de nuevo. ¿Qué pasa si este archivo está corrupto? Si no lo logro abrir y yo le estoy dando una dirección exacta. Entonces, yo voy a poner aquí. Vamos a utilizar aquí otra diferente. Vamos a poner on error goto. Es otra forma de hacer esto. Como en este vamos al exit sub, esta es otra forma de hacerlo. Error, apertura. Entonces, si hay un error, se va a ir aquí a error, apertura. Y aquí yo voy a poner la etiqueta que se pone así, error, apertura. Y entonces, digamos, yo digo, consolidar archivo, que es el nombre de la función, va a ser igual a falso. Y ya ahí terminé. ¿Ok? Entonces, yo voy a seguir escribiendo todas mis instrucciones aquí. Si hay un error en este momento, cuando lo abre, se va a venir directo acá, a la función le va a asignar el valor falso y termina la ejecución. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ahí abrí el archivo consolidado. En el archivo consolidado tengo que activar esta hoja
ventas 2019, porque aquí es donde yo voy a venir a escribir, aquí al puro final. Yo no sé en cuál fila, pero aquí es donde yo voy a venir a escribir. Entonces, tengo que activar esta hoja para ver dónde voy a escribir los valores, ¿verdad? Entonces, aquí yo le digo worksheets, ¿verdad? Ventas 2019, punto activate, y a fila escritura le voy a asignar aquello, active sheet, sales, rows.count. En este caso sí puede ser la columna 1, me voy al final, subo, devuelvo el número de la fila y le sumo 1 para escribir en la primera fila vacía, no en la última fila con datos. Entonces ya sé ahí donde voy a ir a escribir. ¿Okay? Eso es archivo consolidado. Así que ya yo vine acá y ya identifiqué en cuál fila voy a escribir los datos. Entonces, ahora tengo que venir a leer las transacciones del archivo que nos están enviando con los datos fuente, que es este que yo tengo aquí como parámetro. Entonces, ahora voy a activar y leer datos del archivo. Entonces, voy a decir, bueno, archivo.activate. Vean que esto es como lo hacíamos con las hojas, ¿verdad? Aquí. Esto es una hoja que estoy activando. Bueno, esto es un archivo. Estoy cambiándome de un archivo al otro para que quede esto ahí. En el caso de este archivo con los datos, que no tengo ninguno abierto, me parece, no. Entonces vamos a abrir uno para ir viéndolo. Dijimos que este solo tiene una hoja. Entonces, como solo tiene una hoja, no necesito activar ninguna otra. Igual, si por alguna razón la empresa decide que este archivo va a tener varias hojas, por esto, lo otro, aquí o allá, pues entonces sí habría que activarlo. Vean que por eso es que cuando hablamos de los requerimientos, yo necesito identificar muy bien el origen de los datos para saber cuáles instrucciones son necesarias y cuáles no. En este caso no lo son. Entonces, yo abro este archivo, ¿verdad? Y entonces, ya por tenerlo, bueno, no, está abierto en realidad. Lo activo y ya por tenerlo activo, resulta que el nombre de local está en esta celda, en la B1. Y dijimos que este formato se va a mantener en todo lado. Entonces, yo puedo asignar ese valor directamente a mi variable de memoria, la pública, y yo voy a decirle, ok, entonces, nombre local va a ser igual a lo que haya en la celda B1. ¿Okay? Ya ahí tengo ese nombre de local. Después, aquí periodos, esto no, del 3 al 4, eso lo veo aquí. Ok, eso es lo que ocuparía. Ah, ok, la otra cosa, ya me acuerdo que era lo que había pensado. Como esto es un ciclo, ¿verdad? Yo aquí tengo líneas incompletas como una variable pública compartida por todos. Entonces, supongan, yo llego, abro el primer archivo, lo consolido, digamos que había 3 líneas incompletas. Llego, lo registro, este valor, líneas incompletas, sigue siendo 3. Cuando el usuario viene, abre otro archivo y entonces viene aquí. O sea, la segunda vez, la tercera vez, líneas incompletas no tiene un valor a 0. Y la idea no es que yo diga, el primer archivo tenía 3 y con el segundo archivo tenía las 3 del primero y las 5 del segundo. No, no, no. La idea es que yo diga cada archivo cuántas líneas fueron. Entonces, yo aquí tengo que reinicializar ese valor. Líneas incompletas, le voy a poner el valor 0 para que aquí empiece a contar las líneas incompletas de este archivo. ¿Ok? Entonces, por eso es que aquí le pongo líneas incompletas igual a 0. Y ya con eso puedo empezar la lectura. Yo le digo acá, empiezo en la fila 6. Ah, bueno, aquí también tengo que calcular esa última fila. Aquí le voy a poner última fila. Es igual. En este caso es del archivo de datos fuente. Esto es lo mismo, ¿verdad? Solo que estamos
en el otro archivo. Y en este caso no necesito el +1 porque no es para escribir, es solo para leer. Y entonces aquí yo llego y le digo for fila igual a 6 hasta última fila. Y aquí tengo mi ciclo de lectura. ¿Okay? Entonces aquí ya llego, ¿verdad? Y entonces voy a decir, bueno, primero, no era acá. Tengo que verificar si la línea está incompleta. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones para decir que era incompleta? Que no tenía el código de producto, que sería en esta columna. Que esto era 0 y esto era mayor a 0, o que esta era 0 y esta era mayor a 0. Entonces, si las dos son 0, como en este caso, no hay problema. O sea, se puede registrar, no tiene sentido, pero no me va a afectar el resultado de las ventas. Lo que sí no puede ser es que aquí tenga 0 y aquí 1500, o que aquí tenga 0 y aquí tenga 20 unidades. Eso sí no. Entonces, esas son las tres cosas que nos vamos a fijar. Como son condiciones, pues tenemos que utilizar condicionales, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar los condicionales. Para verificar si esta está vacía, si no tiene nada, yo puedo hacerlo de dos formas, ¿verdad? Yo puedo venir a decir if el range de B con el trim de fila punto value es igual a VB null string, ¿verdad? Esa es una forma. Pero también yo podría venir a decirle, no tanto si el texto es vacío, sino yo puedo venir a decirle, ok, si está vacía, ahí tengo mi primer caso. Esta es una de las funciones que habíamos visto de comprobación. Habíamos visto isDate, habíamos visto isNumeric. Bueno, aquí puedo poner isEmpty. Habíamos visto isNull, creo también, ¿verdad? Entonces, por ahí, esa es una forma de utilizarlas. Cualquiera de las dos les funciona. Entonces, usen con la que se sientan más cómodos. Ahora, ¿qué pasaba? A mí me decía, bueno, si eso está incompleta, yo tengo que ponerle, perdón, si esta es la línea que está incompleta, digamos que esa fuera la que está leyendo en ese momento, ese es el valor de fila, todas estas celdas tengo que ponerlas en color amarillo y tengo que incrementar el valor de líneas incompletas. Entonces, igual, yo les voy a poner aquí dos formas para que ustedes escojan cuál quieren hacer. La base es ponerle a cada celda por aparte el color amarillo. Entonces, ok, de la A a la D. Entonces, esto sería algo así. Yo llego y le digo que entonces al range de A con trim de fila punto value, no, perdón, value no, punto interior punto color index, le voy a asignar el valor 6, sí, 6. Eso es lo que vimos también la vez pasada, no sé si se acuerdan. Que lo vimos la vez pasada, que estaba la de la codificación de colores. Esta, que es el número 6. Eso es lo que estamos poniendo ahí. Y entonces puedo hacer, mira, aquí es fila. Y puedo hacer esto mismo, ¿verdad? Para la B, para la C y para la D. Esta es una forma y funciona y es correcta, pueden hacerlo. Para el siguiente caso lo vamos a hacer usando la estructura condicional with. ¿Okay? Esta es la primera condición. Y entonces, adicional a eso, yo tengo que decirle a líneas incompletas que mantenga el valor que tiene ahora y que a eso le sume una más. La primera vez, como esto es 0, pues entonces ahí cuenta el primero. Si ya he encontrado 5 líneas incompletas, entonces le deja esas 5 y le suma 1 y ahora va a valer 6. Y así sucesivamente. Entonces esta era una de las condiciones para ver si estaba incompleta. Otra condición entonces me decía, bueno, si, perdón, es que tengo tantos archivos abiertos. Si C es menor o igual a 0,
¿verdad? Vamos a considerar esos dos casos y esta es mayor a 0. ¿Ok? Entonces vamos a venir acá y vamos a decir else if lo que hay en C con fila punto value es menor o igual a 0 y lo que hay en D con el siguiente fila es mayor a 0. Esa es otra situación de error. Entonces aquí vamos a utilizar el with. Es exactamente lo mismo que hicimos acá, solo que con esto, solo que con otra estructura. Entonces yo aquí le digo cuál es el rango de todas las celdas que quiero. Entonces yo diría, que sería de la A la D con esa fila, con la fila que tengo, ¿cierto? Todo el rango de esas celdas es lo que yo quiero modificar. Entonces yo vengo acá y le digo con el rango, ¿verdad? Y aquí le pongo de la A con el trim de fila, ¿verdad? Esto lo pego con los dos. Vamos a hacer para recordarles algo mejor primero. La forma en la que eso debería escribirse es así. With the range de A3, digamos, hasta D3. Ese es el texto que debería aparecer ahí. ¿Ok? Tal cual. Este que está acá. Eso es lo que yo tengo que construir. Como yo tengo que construir, yo digo de la A con la fila que estoy leyendo. Eso lo uno con los dos puntos que están aquí, la D y la fila que estoy leyendo. Por eso lo pongo así. ¿Ok? Entonces aquí le pongo los dos puntos, la columna D, y esto lo pego otra vez con el trim de fila. Y aquí termino. 1, 2, 1, 2, 0. Sí, lo hago así. Ahí queda. Eso más o menos algo así. Voy a ponerlo aquí por si cuando lo ven les quede. Esa es la forma de construirlo. Y aquí pongo la finalización de esta estructura, ¿verdad? Toda estructura de programación tiene su cláusula de inicio y su cláusula de finalización. Entonces yo le digo, para todas las celdas en ese rango, voy a ponerle a la propiedad interior, a la propiedad color index, el valor 6. Y con esa instrucción se hace la actualización. Bueno, en este caso solo son 4 columnas, ¿verdad? No es tanto. Ustedes podrían decir, es más fácil hacerlo aquí, ¿verdad? Sí, eventualmente. Aquí son 4 líneas, aquí son 3. Lo que pasa es que imagínense que fueran un montón, ¿verdad? Que fueran de la columna A la columna doble C. Son un montón de columnas, ¿verdad? Entonces ya ahí se justifica completamente el uso del with. Y la parte de las líneas incompletas, esa sí la mantenemos exactamente igual, porque eso de pues no cambia. La otra condición, dijimos que iba a ser si más bien lo que hay en C es mayor a 0, entonces aquí es lo que cambiamos. Y lo que hay en D es menor o igual a 0. En ese caso, hacemos exactamente esto, o como les digo, el que prefieran utilizar. Si no hubo más problemas, else, esta es lo que vamos a consolidar. Se leen datos.
Y ahí es donde entonces veníamos a decir, ok, todo esto es este. Entonces, el nombre local ya lo tengo en la variable nombre local. El periodo lo tengo que calcular, ¿verdad? Entonces, el periodo es 2019 0, y a esto le voy a concatenar o pegar el valor que tenga aquí en A. Que va, en este caso va a ser 3 o 4 porque son estos periodos, pero eso es lo que le voy a pegar. Entonces a eso le voy a poner el trim, ¿verdad? Es más, no es necesario. Lo que haya en A. Con el trim de fila. Ya ahí tengo mi periodo. Vamos. El código del producto es lo que tengo aquí en la columna B. Entonces, tal cual. Ese se llamaba, ¿cómo se llamaba? Producto. Entonces, a producto le voy a poner lo que haya en B. Después, aquí ocupo la descripción, ¿verdad? Que es esta descripción, ese fue el nombre que le pusimos. Entonces, vamos a ver acá. Lo que yo ocupo escribir es esto. Igual, al buscar V, ¿verdad? De lo que haya. Veámoslo acá. En la columna C, con la fila, ¿verdad? Entonces, digamos, en la C3, lo busco en la matriz que se llama productos, ¿verdad? Que es esta que teníamos acá. Recuerden que esta matriz tiene 3 columnas, ¿verdad? A, B y C. Bueno, en este caso es la 1, la 2 y la 3. La primera siempre es donde está buscando el valor, que es allá el código del producto. Esta es la 2, que es donde está la descripción. En la 3 está la marca. Como en este caso estoy devolviendo la descripción, tengo que ponerle que me devuelva lo que hay en la columna 2. Y en este caso estaba ordenado, no estoy completamente segura, sí, está en verdadero. Entonces le ponemos verdadero. ¿Okay? Esto es lo que yo tengo que escribir. Esa es mi fórmula. ¿Okay? Entonces yo tengo que construirla en la variable que se llama descripción. Entonces yo le voy a decir a descripción va a ser igual. Y aquí pongo las comillas, pongo el igual que tiene que ir ahí y le pongo buscar V, ¿verdad? Con la C. Ahora aquí ya yo no sé cuál es la fila, sino que es esta fila, esta variable que tengo ahí. Entonces aquí voy a cerrar ese texto, ¿verdad? Y lo voy a concatenar con el trim de fila. Y ahora eso lo voy a concatenar con el resto de la función, que es todo esto que tengo aquí. Ahí está creada mi función. Entonces, esto ayuda, ¿verdad? Que uno escriba la fórmula aquí para que uno vea cuál es el texto que uno tiene que construir. Igual vamos a hacer con la marca, ¿verdad? Más lo vamos a poner acá. La única diferencia con la marca, como les dije, es que tengo que buscar, devolver lo que hay en la tercera columna de la matriz de productos. Acuérdense, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, aquí tengo la marca. Entonces, eso es lo que hay que hacer ahí. Continuamos, ese mismo. ¿Ah? Ya tengo la descripción de la marca, las unidades vendidas y el monto, eso lo tengo en las columnas C y D de lo que estoy leyendo. Entonces, se llamaban unidades y montos, sí. Entonces, unidades está en C. Y el monto está en D.
Ya tengo todos los valores que yo quería. Entonces, ahora tengo que pasarme al archivo consolidado, ¿verdad? Que es, ¿cuál es? Sí, así se llama, archivo consolidado. Es este que está aquí, ¿verdad? Que es este donde yo abrí este archivo. Entonces, lo voy a poner, escribo en archivo consolidado. Entonces yo le digo archivo consolidado punto activate. Ya ahí estoy en el archivo consolidado. Ahí estoy en la, esa era la que yo había activado, sí, la ventas 2019, ya tenía la fila de escritura. Entonces aquí solo voy a venir a escribir en esa hoja, ¿verdad? Entonces en la columna A voy a escribir el nombre del local. En la columna B voy a escribir el periodo que ya lo tengo allá, la variable. En la columna C voy a escribir el código del producto. Es igual a producto. Ahora, en la columna D voy a escribir la fórmula. Entonces, como es la fórmula, no el valor. Vean que aquí, en este caso, esta celda que está aquí marcada, el valor es Cantonés Supermercado Especial K. Ese es el valor. Eso es lo que hay en la propiedad value. Esto está aquí, es lo que está en la propiedad fórmula local. Entonces, yo tengo que escribir la fórmula en fórmula local, no en value. Entonces, en la D, igual con el tiempo de fila, eso no cambia. Lo que cambia es aquí, en fórmula local, voy a escribir la descripción. Y en la de la marca, en la E, igual aquí, fórmula local, voy a escribir la marca, que son estas dos fórmulas que escribí acá. Las unidades y el monto, sí, F y G. Entonces, en F, voy a escribir las unidades y en G voy a escribir el monto. ¿Okay? Ay, perdón, aquí no es fila, aquí es fila escritura. Porfa, revísenlo, que no se les vaya a quedar ahí. Es en fila escritura porque es la fila donde yo calculé el archivo consolidado. Esos son los pequeños detalles que después le hacen una gran diferencia, ¿verdad? Escriben en otro lado. En fila escritura. Así que escribí en esa fila. Yo tengo que incrementar ese valor para que el siguiente registro que escriba no caiga encima. Entonces, la fila escritura más 1. Ya yo con eso escribí los resultados en el archivo consolidado. Así que escribí esos resultados en el archivo consolidado. Tengo que volver a activar con los datos origen. Con datos origen. ¿Verdad? Porque pasa esto. Yo estoy en el archivo, ¿verdad? Que estoy consolidando, el de Don Máximo. Llego. Si hay una de estas que tiene un error, ¿verdad? Pues no tengo que hacer nada. Sale del if, ¿verdad? Y vuelve a leer. Pero aquí activo el otro archivo, el consolidado. Entonces, en este caso, tengo que volver a activar el archivo de lectura para que cuando sale del if, siempre esté activo ese. Entonces, yo aquí le diría, ese es archivo.active.
Y creo que con eso estamos. Líneas incompletas. Ajá. Si yo terminé acá, aquí abrí el archivo consolidado, ¿verdad? Ahí escribí cosas en el archivo consolidado. Entonces, cuando se termina el ciclo, yo tengo que salvar y cerrar ese archivo. ¿Verdad? Para lo cual yo le digo archivo consolidado punto save, archivo consolidado punto close. Ya con eso cierro el archivo que abrí acá. Este otro no porque, perdón, como lo abrí aquí, perdón, yo lo estoy cerrando aquí mismo. Abro ese archivo y lo otro que tengo que hacer es decirle a la función, si terminé de leerlo sin problemas, tengo que decirle a la función que su valor va a ser true. Y recuerden lo que yo les había dicho antes. Si viene aquí el flujo de la ejecución, llega al next, salva y esto, va a llegar a esta etiqueta y va a ejecutar esta instrucción. Entonces, aunque yo le ponga true, va a venir y va a decir que esto es falso, entonces aquí siempre va a ser falso y nunca va a registrar. Entonces, yo tengo que decirle aquí, para evitar eso, exit stop. ¿Ok? Entonces ya no hace esto. Ahora, no quiero enredarlos, ¿verdad? Esto es para que vean cómo es el flujo de información y cómo tendría que hacerlo. Pero recuerden que toda variable booleana que yo declaro tiene un valor falso. Es decir, yo tengo aquí esta función que es booleana, el valor por defecto es falso. Entonces, en realidad, yo no necesito ponerle falso acá. Yo podría eliminar esto. Error apertura, sin tener que poner esta instrucción. Yo podría dejarlo así. Sin embargo, como les digo, esto ayuda a dar un poquito más de claridad de que en el caso de error el valor va a ser falso, pero no es necesario, porque es el valor por defecto. Lo que sí es necesario es poner consolidar archivo igual a true cuando todo salió bien. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? He hablado yo mucho y nadie me dice nada. Ajá. Una consulta con eso último. Es que, bueno, no sé si es que tengo enredo con conceptos, pero estamos trabajando con un function, me parece. Ajá. ¿Por qué se escribe exit sub? Perdón, sí, aquí es exit function, gracias. Porque casi siempre uso el sub, es por eso. Pero sí, aquí es function. Aquí no estaba en ningún otro lado, ¿verdad? No. Sí, sí, efectivamente ahí es function. ¿Alguna otra duda, consulta? No, ok. Entonces, aquí se supone que vinimos, leímos, hicimos todo. Ajá. Perdón, es que no tenía el micrófono encendido. Es que tengo una consulta con, porque al final, al puro final, se pone fórmula local. Punto fórmula local es igual descripción. Esto, por lo que Sí, les dije acá, esto es esta celda, ¿verdad? El value es esto, Cantoné Supermercado Especial K. Eso es lo que hay en punto value. Pero ojo, esto es lo que hay en fórmula local, que es la fórmula. En este caso, ojo que aquí en descripción y en marca, ¿qué fue lo que escribí? Ay, ¿qué pasa? Ay, tengo que salirme de acá. Lo que pasa es que yo estoy escribiendo la fórmula, buscar V. No estoy escribiendo el valor. Si yo pongo esto en value, entonces aquí lo que me va a aparecer es igual a buscar V, pero no va a ser la búsqueda, no va a utilizar esta función para ver cuál es su resultado, sino que me va a escribir ese texto como valor. Entonces, como yo lo que quiero es poner la fórmula para que vaya
aplicar la función buscar V, tengo que escribirlo en fórmula local. ¿Queda claro? Pues aquí, el valor, el punto value de esta celda que tengo marcada, es más, aquí hagámoslo así. El valor de esta celda en amarillo es salchichón, gran carnicero, picante, 7647. Ese es el value. Pero para esa misma celda, fórmula local, tiene esto. Igual al buscar V de C5 en productos con la columna 2 y verdadero. Entonces yo lo que estoy escribiendo en fórmula local es esto para que vaya, utilice esta fórmula y me dé el valor. Pero ya usando funciones de Excel. ¿Queda claro? Sí, perfecto, gracias, profe. Sí, con gusto. ¿Algo más? Ok, salvemos, ¿verdad? Ya entonces con esto, ya cerré el archivo, ya lo consolidé y todo. Eso significa que ya vine aquí, ejecuté. Si todo salió bien, entonces yo voy a registrar. Ok. Entonces, registrar es una nueva macro, ¿verdad? Que esta sí es de tipo SOP. Es esta que está acá. Y lo que va a hacer ella es que va a venir a escribir aquí. Entonces hay que buscar la primera fila vacía para escribir el nombre del archivo, que es el nombre del archivo, ¿verdad? Ah, mira, sí necesito el nombre del archivo. El nombre del archivo es esta variable. Entonces aquí sí necesito mandarle el nombre del archivo como parámetro. Porque acuérdense que al estar declarado aquí, solo existe esta variable en esta ejecución, no en la otra. Y acá yo le voy a poner que es un archivo de tipo string. Entonces ese nombre del archivo lo voy a escribir acá. El nombre local es una variable pública. La fecha de consolidación, utilizo la función date. Y las líneas incompletas también son una variable pública. Bueno, otra que podría hacer es eventualmente poner el nombre del archivo como una variable pública. Y me olvido de pasarlo como parámetro. ¿Qué prefieren que hagamos? Chicos. Paso como parámetro, bueno, dejémoslo así. Entonces, ya yo vengo y digo, ok, lo que tengo que hacer es primero activar, porque aquí he trabajado con otros archivos y todavía tengo abierto el archivo ¿verdad? El que viene de uno de los abastecedores. Entonces tengo por lo menos abiertos el archivo que tengo que consolidar, bueno, el que ya consolidé, y el archivo donde tengo las macros. Entonces tengo que decirle cuál archivo voy a activar. Activo el archivo con las macros. Entonces, como es este mismo, donde está la macro, voy a decirle, voy a activar this workbook, ¿verdad? Tengo que ver en cuál fila voy a escribir. Entonces voy a ponerle una dim, ¿verdad? Fila registro. Ese va a ser de tipo integer. Entonces yo activo acá. Este archivo solo tiene una hoja, entonces no es posible que haya otra. Entonces solo voy a buscar en la columna A en cuál fila debería escribir. Entonces yo aquí le pongo que fila registro va a ser igual a la sheet.cells. En este caso dijimos que de la columna A, ¿verdad? Y select up, devuelvo la fila, y a eso le sumo, y a eso le sumo. Y ahora escribo los valores. Entonces, en A, que va el nombre del archivo, este A, con fila registro, voy a dejar lo que sea que me mandaron como parámetro. En la B, el nombre del local. Entonces aquí en la B,
lo que hay en la variable pública que se llama nombre local. Enlace la fecha de hoy. Y en la D voy a dejar las líneas incompletas. Y después de que escribo eso, voy a salvar el cambio. Eso es todo lo que tengo que hacer acá. Con eso ya escribí aquí esos datos. Al escribir esos datos, se termina la ejecución de esta macro. Salva el archivo origen, cierra el archivo origen y vuelve a preguntar. Esto es todo el conjunto de macros, ¿verdad? Con las que yo puedo trabajar. Para esto que me estaban pidiendo, ¿ok? Entonces vamos a ejecutar. Voy a cerrar archivos. Guardar. Y voy a cerrar también este. Este está salvado. Entonces yo me vengo aquí, ¿verdad? Le voy a decir realizar consolidaciones. Aquí vengo y digo que vamos a empezar con Don Máximo. Vamos a abrirlo. Ah, yo tenía que ponerle un mensaje al usuario, eso se me olvidó. Creo que decía que había que decirle al usuario cuántas líneas incompletas había en el archivo, pero bueno. Vamos a ver, ahí está pensando. Hijo, ¿por qué dura tanto? Ya me preocupé. Vamos a ver qué está pasando. Ahí están abiertos. Ahí se ve que está haciendo cosas, pareciera. Ahí está ejecutando. Ok. Ahí es donde me gustaría saber exactamente por dónde va. Esto se ve muy feo, así cuando lo pone así, pero por lo menos uno se da cuenta de que no es que está pegado, sino que algo está haciendo.
Profe, una pregunta. Ajá. Digamos, durante el momento que se estaba diciendo las variables públicas, ¿cuántas fueron? Pusimos nombre local y líneas incompletas. Y les dije que eventualmente podríamos haber puesto ahí también el nombre del archivo, pero en el caso mío no, yo no lo puse. Ok, muchas gracias. Ujú. Ahí está. No, voy a decirle que no para ir a ver los resultados, pero vean, aquí ya está todo. Decirle que no, ya ahí me sale. Este es el archivo que se consolidó, que es de pulpería máximo, lo hicimos el día de hoy, 5 líneas incompletas. Entonces yo debería, si abro el de, vamos otra vez aquí, trabajo en clase, bueno, vean que está salvado ahora a las 8:21. Vamos a irnos hasta abajo. Ahí debería estar el don máximo del periodo 3 y 4. Vean que aquí está. Estábamos por la fila 3000 algo, me parece, cuando estábamos viéndolo. Aquí está lo que consolidamos ahora. El periodo máximo, este es del periodo 4. Vean, aquí está el valor, ¿verdad? La descripción del producto con la fórmula. ¿Ven? Igual acá está la marca suave y aquí está la fórmula, el buscar V. Entonces vean que esa es la forma en la que yo puedo trabajarlo. No necesariamente toda la programación yo tengo que ir a hacer todas las búsquedas, sino que si ya algo viene con fórmulas, puedo generar la fórmula y que ya utilice la fórmula de Excel para hacerlo. Y aquí, bueno, la cantidad y esto. Ya con eso estamos. Vamos a ir a ver, voy a cerrar este y el dedo máximo. Si aquí hay 5 líneas incompletas, yo debería tener 5 líneas marcadas en amarillo. Entonces vamos a verlas acá. Y vamos a buscar. A ver. La veo. No las vi yo, por lo menos. De nuevo. Aquí debería estar, no me la marcó. ¿Qué habrá pasado? Sí la encontró, pero no la marcó. Digamos, la fila 92. Vamos a ver. La C es mayor a 0. Bueno, voy a hacerle un seguimiento ahí. Ya sé que en la 92 hay un caso. Aquí tengo otro en la 101. Qué raro que no me lo haya hecho. Voy a fijarme acá. Y voy a ponerlo acá, solo para que se detenga ahí. Va de nuevo. Profe, Ajá. no es porque debería ser más bien OR, porque, digamos, No. ahí está diciendo como que No, porque yo si es necesito menor a 0, saber. Es que digamos, ponete a ver. Yo necesito ver si esta es mayor a 0 y esta es 0 o menor a 0. Porque si las dos son 0, no hay problema. No hay una inconsistencia. sí, entiendo. Entonces tiene que ser si se cumple esta y esta no lo cumple. Por eso digo, si C es mayor a 0, como es esta,
y lo que hay en D es menor o igual a 0. En buena teoría, funciona. Vamos a ver. Vamos a ver por qué. Entonces vamos a ir a la hoja y vamos a volverlo a hacer acá. Realizar consolidaciones con don máximo. Y si lo salvo y todo, vamos a ver. No se pudo abrir. Ay, porque está abierto. ¿Ven? Digamos, en este caso, como está abierto, pues entonces no se pudo abrir. Ese es uno de los errores, ¿ven? Pero en vez de tirarme un error, llega y me pone ese mensaje, ya yo me doy cuenta que tengo que cerrarlo y listo. Esa es la idea de gestionar los errores, ¿verdad? De que no me tire a esta ventana al usuario, que es lo que a la gente no le gusta, ¿ok? Registrar, va de nuevo de un máximo, vamos a ver. Es más, yo debía haberle empezado la fila como en 90. Para evitar todo eso, déjame ver cómo hago más bien, a ver si lo detengo. No, ya no puedo. Ahí está, fila 92, vamos a hacer un seguimiento, F8, ahí está la 92. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a poner aquí lo que hay en C, vamos a agregar la inspección. Que hay en C es 9. Vamos a agregar la inspección de lo que hay en D. Aquí está en 0. Ok, entonces vamos a venir a ver. Aquí no entra. C es mayor a 9, aquí no entra. Aquí C es mayor a 0. Y D es menor o igual a 0. Aquí debería entrar. Vamos a poner la otra inspección, que sería esto. Vamos a ver. No, es que no, eso no tiene un valor. Sí, eso no tiene valor. Ahora sí me lo puso. ¿Bien? Ah, puede ser que yo estuviera escogiendo. No, porque este fue el que salvó. Bueno, ya no sé. Ahí está. ¿A ustedes les corrió bien? ¿Se los marcó? Debe haber detenido la ejecución. Bueno, el mío va a tener ahora 2 veces consolidado el mismo archivo, ¿verdad, chicos? Entonces, no, ahora cuando hagamos los subtotales no se basen en mi resultado porque todo esto se está consolidando doble. Por eso es que les digo que siempre es importante mantener los datos originales, ¿verdad? Como en limpio. Haber tenido, por ejemplo, las ventas consolidadas 2019, que ya tenía periodo 1 y 2, tener ojalá una hoja intacta y trabajar mientras estamos generando nuestras macros, trabajar en una copia para que yo pueda hacer todas las pruebas que necesito y cuando ya estoy seguro de que todo está bien, tengo los datos originales, porque aquí a mí se me van a duplicar, pero es por esa prueba. Pero bueno, ahí está. No sé en realidad por qué no me lo marcó en amarillo primero. Es que sí, ya ahí vi. Vean que este don máximo no fue el que yo abrí, porque está guardado con otra fecha, el de trabajo en clase. Seguro modifiqué el de laboratorio. Efectivamente, modifiqué los que no tenía que modificar. Bueno, ahora los cambio, no importa.
Modifiqué las plantillas, ven, abrí el archivo que no era, pero entonces sí lo estaba haciendo bien. En vez de modificar el de trabajo en clase, modifiqué los originales. Ven, sí, aquí está, con fecha de hoy, el consolidado y este, pero el que leyó, este sí es del año pasado. Entonces, bueno, no había error, sino que más bien fue que no lo puse bien. Ah, bueno, pero aquí, digamos, no voy a consolidar otro, ¿verdad? Pero entonces, ven, aquí me hace el registro. Entonces, la idea era esa, como les dije, ¿verdad? De que yo entonces eventualmente puedo devolver el archivo con las líneas en amarillo. Entonces, ya la persona del abastecedor agarra esas 5 líneas, las revisa y después me envía un archivo modificado, ¿verdad? Donde solo están las 5 líneas que me faltaban, pero ya con toda la información. Entonces, yo podría consolidar esas otras 5 líneas. Aquí deberíamos, para cada uno de los casos, ¿verdad? Todos estos. Si ven, este no fue el que salvé el archivo original. Pero ahora lo arreglo. Aquí habría que consolidar todos estos 5. Va a ser igual, es más, podemos hacer, no importa, solo voy a quitarle esto. Profe, Ajá. perdón, ¿usted podría poner nada más lo último que hicimos aquí? Es que quiero revisar algo. Esto. Esto Ah, era. sí, perfecto, ya, gracias, profe. Aquí. Bueno, como les decía, hay que ejecutarlo entonces con todos los locales para que tengamos todos los datos. Bueno, podemos hacerlo en realidad. Llegamos ahí, yo le digo realizar consolidación, vamos. Ven, es que estoy escogiendo lo de prácticas de laboratorio, esa fue la metida de pata. Tengo que escogerle trabajo en clase. Digamos, aquí pongo doña Ceci, camino. Eso solo para que quede uno más. Y ya vamos a hacer los consolidados, que a final de cuentas es lo que necesitábamos. Recuerden que todo esto es para armar la estructura de los datos con los que vamos a generar los subtotales. Y los subtotales son los que a final de cuentas nos van a decir cuáles son los proveedores clave. Entonces, recordando ofimáticas, cuando hablamos de subtotales, la idea es que nosotros tengamos muy claros cuáles son los campos por los que necesitamos generar esos subtotales para ordenar los datos con base en esos campos. Recuerden que si yo los tengo desordenados, por ejemplo, si yo digo por mes, voy a generar un subtotal por mes, pero tengo los datos ordenados por local, pues entonces Excel no me va a decir, ah, mira, voy a ordenarlos yo y después voy a juntarlos todos por mes. No, lo que va a decir es que va a leer. Y va a leer y entonces, donde encuentra un cambio en el mes, genera un subtotal. Si ese valor está repetido, ya es que nosotros generamos mal los subtotales. Entonces, somos nosotros los que tenemos que organizar, ordenar los datos correctamente a partir de lo que necesitamos. Para efecto de esto de los proveedores, como necesitamos ver las ventas por proveedores, pues entonces lo interesante sería hacer un ordenamiento por marcas, independientemente del local o del periodo, porque como se está trabajando en una forma conjunta, ¿verdad? Para mejorar las rutas de distribución, creo que decía, o algo así, y los precios, pues entonces lo que nos interesa es saber cuáles son las marcas con las que más vendemos. Entonces yo podría hacer ese ordenamiento por marcas para que quede más bonito. Puede ser por marcas y por local y por periodo, ¿verdad? Pero en realidad el corte lo vamos a hacer por marcas. Y con eso ya vamos a tener los datos de cuáles son los 5 proveedores o los 3 proveedores clave. Ya no me acuerdo cómo eran. Si eran los proveedores o si eran... Por aquí decía, usted deberá generar subtotales que indiquen el monto total de las ventas por cada marca de productos. Las 3 marcas con más ventas serán consideradas los proveedores clave. Entonces, aquí lo dice. Si me dice generar subtotales por monto total, eso es lo que tenemos que calcular, ¿verdad? Por cada marca, esto es donde hacemos el corte para cada subtotal y es el factor
por el cual nosotros vamos a hacer el ordenamiento de todas las transacciones que tenemos ahí. Como les digo, por orden, ¿verdad? Porque para uno verlo tal vez es más bonito si, bueno, por marca y por abastecedor y por periodo, sí podemos hacerlo así. Pero a final de cuentas, para efecto de lo que nos están pidiendo, lo único que necesitamos es la marca. Vamos a ver acá, voy a decirle que no, para que vayamos a trabajar propiamente los subtotales. ¿Ven? Entonces aquí vamos a seguir escribiendo para cada uno el archivo, el local, la fecha de la consolidación y las líneas incompletas. Y así continuaríamos. Entonces después yo puedo venir a ver cuál fue el archivo. Y yo eventualmente podría gestionar esos nombres de archivo para saber cuál versión es y demás. Entonces vean que hay varios elementos ahí que se pueden trabajar a la par de todo esto. Ok, entonces vamos a ver lo de los subtotales. Voy a abrir aquí ventas 2019. Profe, perdón. Ajá. ¿Podría poner un momento la programación de registrar? Es que a mí no me puso el nombre del archivo en la columna, entonces para ver si puse algo mal. ¿Lo pasaste como parámetro? Ah, no, eso era. Gracias. Sí. Como les decía, yo lo pasé como parámetro, podrían ponerlo como una variable pública, entonces no hay que pasar parámetros, pero aquí lo puse para que trabajemos, ¿verdad? Porque no trabajamos mucho con parámetros. Entonces, si lo ponemos como parámetro, hay que pasarlo así. Call, registrar, ¿verdad? Para que ejecute y con cuál valor. Okay. Profe, perdón, ¿podría bajar un poquitito? Es que me está dando un error. Y en lo de consolidar archivo, en lo de en la función. ¿En cuál? Ajá, ¿en cuál parte? Más arribita, por donde está un poquito más arriba. Ok, un segundo nada más, profe. Ok, profe, ahorita lo voy a revisar y si no cualquier cosa le aviso. Claro que sí. Vamos a hacer la consolidación entonces. Ya tengo aquí no la tengo todavía abierto. Trabajo en clases, es esta, solo igual para no caer encima las prácticas originales. Vamos a ver, aquí tengo entonces, esto es mi resumen, ¿verdad? Digamos que aquí ya consolidamos todos los archivos que teníamos ahí, ¿verdad? Para todos los periodos. Aquí en este momento tengo 5.384 líneas, ¿verdad? Bueno, una menos porque es el encabezado. Entonces, es lo que les decía. Si yo lo que quiero es ver por marcas, pues entonces tengo que hacer el ordenamiento primero por la marca, que es lo que más me interesa. Entonces, antes de empezar a generar el subtotal, yo voy a venir, ¿verdad? Y yo voy a decirle, voy a hacer un orden personalizado, donde el valor que más me interesa va a ser la marca. Digamos que, como les digo, adicionalmente voy a hacerlo por local y que voy a agregar, perdón, lo voy a subir. Y acá voy a hacerlo por periodo, digamos, ¿verdad? Puede ser. Entonces, yo aquí le digo aceptar y mire, aquí tengo referencias que no encontró. Vamos a ver, 8001 y aquí está. Qué vacilón, ¿eh? Vamos a ver por qué. Bueno, ahí sí tienen ese error, solo fíjense en esto. Y aquí también. Porque sí existía. Ah, esto es una cosa que les iba a mencionar, bien, casi se me olvida. Que en este caso nosotros estamos partiendo del hecho de que todos los productos, los códigos que vienen ahí son correctos. No estamos pensando en que eventualmente venga un producto incorrecto. Por la razón que sea, no fue un requerimiento de la empresa, ¿verdad? A la hora de que nos dieron los detalles, aquí en las instrucciones nos dijeron, las líneas incompletas son estas, ¿verdad? Perdón.
¿Dónde estaban las líneas incompletas? Acá. Esto de aquí. Eso fue lo que nos dijeron. En ningún lugar nos están diciendo el código de producto eventualmente no puede existir. Entonces nosotros podemos partir del hecho de que ya eso es algo que sí está filtrado y que todos los códigos de producto existen. Miren, hay un montón así. Es más, vámonos. Pero sí son cosas que nosotros deberíamos verificar, ¿verdad? En caso de que no tengamos seguridad de que eso está sucediendo. Entonces, ahí es donde veníamos, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de la parte de los requerimientos, de que nosotros teníamos que ser capaces de identificar bien la fuente de datos para garantizar que cuando estamos haciendo este tipo de validaciones, que realmente incluyamos todo. No está dentro de la práctica, porque si nos ponemos a hacer todas esas verificaciones y todo, tampoco terminamos, ¿verdad? Pero sí, el origen de datos nos puede dar a nosotros indicios de si eventualmente viene algún error o si todo está bien. Es parte de lo que tenemos que hacer para las validaciones. Reconocer entonces ese origen de datos para ver hasta qué punto podemos confiar en ellos o hacer todavía más validaciones. Ya ahora sí creo que lo tenemos todo bien. Si hay cualquier cosa, si tienen ese errorcillo que no les presenta, lo único que tienen que hacer es pues replegar la fórmula, ¿verdad? En todo para que les haga los cálculos correctos. Entonces, al tener listo, ya ordenado por carnicero, perdón, por carnicero, no por marca, y en este caso por local y por periodo, entonces ya yo sé que por marca van a estar agrupados. Y aquí es donde yo vengo a datos, a generar el subtotal, donde yo digo cada cambio, pero no es en local. Yo quiero cada cambio en la marca que me sume. ¿Y qué es lo que me va a sumar? El monto total. Nada más. Entonces aquí le damos a aceptar y aquí me genera los totales, ¿verdad? Ya esos están generados. Yo en este caso voy a venirme al resumen. Bueno, no tan resumen, ¿verdad? Voy a abrirlo un poquito. Ahí. Y aquí tengo las marcas. Entonces ya yo puedo ver, ¿verdad? Que por aquí tengo 25 millones, 28. Vea, esta tiene 80 millones. Este es uno de los proveedores clave. Yo lo puedo marcar, digamos. Después de 80, ya yo puedo hablar de este de 28. Es el segundo. Y por aquí tengo uno con 26. 26. Esos son mis tres proveedores clave. Ahora yo podría decir, ojo, ¿verdad? Este es 26 millones. Este es 25,700. Entonces, aunque tal vez solo estaba contemplando a los primeros tres, tal vez podría contemplar a este, ¿verdad? Porque está bastante cerca. Entonces es algo que yo no quiero perder. Pero ya esto me puede dar ese análisis. Y esto ya sería pues el resultado de esas ventas. Y ya a partir de esto, ya es decisión de negocio, cómo ir, cómo negociar y cómo trabajar con cada uno de los proveedores. Pero esto es a final de cuentas el resultado que yo quería generar con todo lo que hice previo. ¿Okay? ¿Preguntas? Sí, profe, perdón, me perdí en eso que hizo al final de los totales. ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? O sea, es que se me quedó pegado y después ya tenía los resultados ahí. Los Entonces, subtotales. o sea, que está aquí de total carnicero, total cinta azul, que cómo lo hizo. Esto, con estos niveles, con los niveles de acá. Digamos, en el 3 es donde tengo todo el detalle. Si me paso al nivel 2, es un poco resumido. Y ahí tengo esto. Si me paso al nivel 1, solo me da el total general. Entonces yo puedo navegar por esos niveles acá. Eventualmente yo puedo decir, quiero abrir el detalle solo de este. Entonces, ¿ves? Aquí me está abriendo el detalle de la marca Flores, nada más. Ok. Ujú.
¿Algo más? Ojo que todas estas cosas, la idea, como les decía antes, es que las aprovechen, todo lo que tiene Excel, ¿verdad? Que no vayan a hacer cálculos a pie o, como les decía antes, no tiene sentido, por ejemplo, que yo haga una macro para generar subtotales y desplegarlos de esta forma, si ya Excel me genera subtotales, ¿cierto? Entonces mejor construyo toda la información, la paso y genero el subtotal. Entonces así tienen que pensarlo, ¿verdad? Cualquier cosa, lo que tenga Excel, que ya esté disponible, lo usan y solo montan todos los datos para poder utilizar esas funciones. Bueno, chicos, si no hay preguntas, ya aquí terminamos la parte de laboratorio. Profe, Nos vemos. Ajá. es que digamos, a mí me pasó, bueno, un problema con lo del registro y todo eso. Sí, ¿qué? ¿Le puedo compartir? Ah, sí. Es que no sabía si querías que te enseñara o también, pues, que no sé si puedo compartir. Creo que no está disponible. Ya, listo. Ya puede ver. Ajá. Ok. Vamos a la programación o directo ahí. Bueno, la programación. ¿Dónde te No, pone? digamos, Ajá. aquí no me pone error. Lo que pasa es, digamos, cuando le doy realizar consolidaciones, yo elijo uno de estos, ¿verdad? Embutidos, Ajá. ¿verdad? Y me dice que no lo encuentra. ¿Lo tienes abierto? No, creo que no. No, va. No. Aquí solo tengo esto y esto de aquí. No tengo ningún otro archivo abierto. Puede ser porque lo tenés en la nube. Nunca había visto eso, pero si lo copias en el disco duro Ah, para probar. Ok. para probarlo, porque pues, puede ser que por ahí no lo encuentre. Ok. ¿Ves? Eso no se me había ocurrido, ¿verdad? Ver cómo está ese Listo. acceso. Ajá, ahora trata de abrirlo del disco duro. Hey. No, pero ahí igual te lo está abriendo de HTTPS. Sí, o sea, me lo abre así, no sé, no entiendo, digamos, por qué de esa forma. Tal vez tenga que descargar de nuevo los archivos, tal vez así ya me los lea. Sí, pero probarlo en el disco duro y me contás. Si no, igual debería averiguar qué cambio habría que ponerle si no es un disco local. Ok, Pero gracias, eso profe. sí, eso ya es una averiguación mía. Mejora para el curso. Vamos a ver. Sí, sí. ¿Me avisas, porfa? Sí, sí, voy a probar. Ok. ¿Alguien más? Profe, Ajá, puede poner la programación un toquecito claro. para ver algo ¿Qué parte? al puro principio. Ese. Sí, Ve aquí en esta práctica vemos varias cosillas nuevas, ¿verdad? Desde el ciclo, el do, loop, until, desde la gestión de errores, ¿verdad? El uso del message box con botones específicos y leyendo la respuesta del usuario,
trabajar con varios archivos diferentes, abrirlos y cerrarlos, grabar en uno y en otro. Entonces, vuelvan a hacerla, repasen bien, ¿verdad? Cualquier duda me avisan. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Profe, ¿podría enseñar la parte de la función, por favor? Claro. Vamos a ver, esta es esta. ¿Qué parte? Es que no sé, estoy teniendo un problema, pero digamos, si abre el archivo, lo marca, digamos, como el de Don Máximo, pero a la hora de copiarme los datos, no sé por qué no me aumenta la fila, porque de hecho sí le tengo el +1. Con fila escritura. Ajá, sí, ahí también lo tengo con fila escritura y ahí es donde colapsa, entonces digamos, no me escribe nada, me escribe solo una única fila. Y Para no, verlo, porfa. ok. Bueno, que en estos momentos creo que se ve todo. No, pero ves, no estás incrementando fila escritura. Tengo que incrementarlo aquí al final, ¿es? Sí, después de que escribo. Ok. Sí, es que lo tengo. No, Ah, ahí lo claro. asignas la primera Ajá. vez, pero cada vez que escribís tenés que sumarle 1. Porque si no es como que vos llegas, abrís el archivo y decís, ok, la primera fila disponible es la 100. Y todos los escribís en la 100. Ujú, sí, eso es lo que me está pasando. Gracias. Exacto, era eso. Son detallitos, son cositas, cositas, cositas. ¿Alguien más? No, bueno, entonces terminemos acá la parte de laboratorio. Profe, Ajá. acabo de descargar de nuevo el archivo, ¿verdad? Y lo pasé a, bueno, lo que es la PC y no, tampoco. Me dice lo mismo. No se encuentra la dirección de docs, no sé qué. Pásame el archivo donde tenés la programación entonces para revisarle, ver ahí si le encuentro algo. Voy a probarlo con los de mi compu para ver, digo yo. Ok, ya se los Sí, paso. me lo pasas, sí. Gracias. Chicos, entonces, bueno, 8:53. Entonces, digamos, habíamos dicho media hora. Entonces, nos vemos a las 10:25 en el enlace, digo, a las 9:25. 9:25 en el enlace teórico para que tengan tiempo de comer algo, descansar, lo que sea. ¿Ok? Nos vemos entonces ahorita. Chaito. Chao, profe. Muchas gracias, profe. Con gusto.